Es momento de vincularnos una vez más con nuestro tema del día, el que está relacionado con la quita del subsidio al transporte público de pasajeros. Claro. ¿Y cómo puede repercutir esto también en el servicio que se presta aquí en la ciudad de Paraná? Nosotros vamos a establecer una comunicación telefónica con Roberto Albizu, que es uno de los referentes de ERSA aquí en Paraná, para que nos cuente también qué está analizando la empresa en este momento. Albizu, ¿nos está escuchando? Buenos días y buen mediodía para usted. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, se está hablando mucho del tema de quita de subsidios. ¿Qué novedades hay desde ERSA? Mira, en realidad las novedades no son de ERSA, digamos, las novedades son del Gobierno Nacional. Ha adoptado una política de reducción de su déficit fiscal, partiendo en lo que específicamente del transporte, una reducción tanto en lo que hace al subsidio que se atiende a la demanda de los usuarios, como también a lo que corresponde al cupo de combustible que se le asigna a cada una de las jurisdicciones que tienen el servicio de transporte público de pasajeros. Eso va a repercutir, obviamente, lo que hoy la Nación pagaba, lo va a tener que pagar el usuario. ¿De cuánto sería? ¿De qué porcentaje estamos hablando en el aumento del boleto? Hoy la tarifa representa aproximadamente, lo que paga el usuario es el 50% de lo que es el costo total, ¿no? Es decir que habría que, por ejemplo, duplicar el monto del boleto. No lo escucho, perdón. No, digo, habría que duplicar el monto del boleto prácticamente. Sí, lo que pasa es que yo no sé si realmente hoy la situación económica del usuario está dada para que realmente eso pueda ocurrir, digamos. O sea, independientemente de que puedan haber políticas que tienen que ver con el sistema fiscal del Estado, hoy los usuarios no creo que perciban la posibilidad de atender esa diferencia, pero obviamente que los costos alguien lo tiene que pagar, ¿no? Claro. O se reducen los servicios, o obviamente que hay aporte por parte de los estados provinciales o municipales, o evidentemente el usuario va a pagar lo que realmente está dispuesto, tiene su capacidad posible para hacerlo. Y si el usuario no puede pagar, ¿qué otras alternativas se pueden manejar, por ejemplo? Y sí, es muy difícil hacer un presupuesto hoy con este tipo de noticias, porque realmente nunca estuvimos analizando que el Estado dejara de atender este tipo de prestaciones. Claro. ¿Han tenido encuentros, reuniones con referentes? Sí, en realidad estamos tratando de ver, primero de tener clara la definición de cuáles son los grados de participación que va a tener cada uno en este nuevo esquema que se está planteando a partir del año 2019. La segunda cuestión es cuáles son los grados de responsabilidad que van a subir, obviamente, el Estado municipal por ser el concedente. Por el otro lado, la provincia, que teóricamente es la que ha sido asignada por el Ministerio de Economía de la Nación, para asignarle los fondos que teóricamente entre aportes y retenciones tendría disponible para poder atender parte de todo este sistema, y cómo sigue la Nación, digamos, en este tema, ¿no? Albizu, de todas maneras el aumento del boleto lo aprueba el Consejo Deliberante en el caso de Paraná. ¿Tienen previsto plantear, por ejemplo, esta cuestión de costos, de mantener reuniones? Sí, lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, digamos, esta es una incertidumbre, genera toda una expectativa, pero en concreto hoy el Ministerio de Economía de la Nación no le ha definido a la al Ministerio de Transporte de la Nación cuál es la última situación real de las reducciones de subsidios que le van a aportar al sistema. La segunda cuestión es que no sabemos si la participación de las provincias y de la participación del interior del país tiene que ver con la misma participación que tiene el Gobierno Nacional para lo que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y la tercera discusión es que realmente hoy las diferencias del valor de gasoil, o sea, la atención que hoy tiene la diferencia de gasoil a los precios actuales de gasoil, el impacto es más importante más por el tema gasoil que por el tema subsidio, ¿no? Claro. Bueno, o sea que los tiempos corren, claro, ¿no? Más allá de que sería el retiro desde el 1 de enero, pero hay que aprobarse el presupuesto. Son reuniones que se están desarrollando en este mismo momento en Buenos Aires, ¿no? Sí, mire, sé que estuvieron los ministros de Economía de la Nación reunidos en la Secretaría de Hacienda de la Nación para tratar todos los temas. Uno de los temas tiene que ver con esto.
el Ministerio de Transporte de la Nación, en realidad, si bien no ha sido específicamente, no ha dicho claramente cómo va a ser la estructura futuro, es porque tampoco conoce desde el Ministerio de Economía de la Nación qué es lo que efectivamente se va a terminar definiendo como resultante del análisis del presupuesto nacional, que tiene que ver con las provincias y tiene que ver con la asignación de partidas para la nación. Claro. Y el tercer tema que creo que acá tiene que ver es que estos datos que nosotros hoy manejamos que tienen que ver con la variación del precio del gasoil, o sea, fíjese que el lunes hablábamos un precio, hoy tenemos otro, obviamente la dispersidad de valores de dólar que ha habido desde hace un tiempo, y también tiene que ver, y creo que es gravoso, no saber definitivamente a 3 meses de lo que pueda tomarse como una definición, cuál va a ser la actitud en definitiva de cada uno de los partícipes y hasta el propio rol que van a jugar las empresas, digamos. Claro. Hoy tenemos una situación laboral que también tiene que ver con todas estas modificaciones, porque también el ajuste laboral que se ha definido el mes pasado para lo que es el sector de la UTA tiene que estar tratado y tiene que ver también con los subsidios que percibíamos. Es decir, es una situación muy difícil de analizar porque hay muchas incógnitas y en definitiva sería imprudente decir cosas que todavía no están ni siquiera definidas por las autoridades que hoy tienen la responsabilidad de este tema. Nosotros desde la empresa lo que decimos es: hay un análisis de costo, tiene que ser verificado por las autoridades competentes del municipio, tendrán que tomar cartas en el asunto los responsables, digamos, que tienen que ver con la provincia, si va a haber algún aporte, de cómo va a ser ese aporte en función del trabajo que se realiza, y también tiene que ver, digamos, con cómo va a ser la relación provincia y nación con respecto a este tema, porque hasta hoy, o sea, hasta el 31 de diciembre aparentemente, hay una vinculación donde la nación aportaba casi el 50% de lo que efectivamente hoy pagaba cada usuario para el servicio, y hay un sistema de gratuidad y hay un sistema de beneficios a usuarios que tienen que ver con los atributos sociales y con los beneficios locales que tiene la municipalidad, que eran atendidos dentro de todo lo que era esta partida asignada para el subsidio. ¿Entiende que todo esto también hace de que haya una reducción importante de posibles usuarios, dado que la situación económica era atendida por subsidios y no por su capacidad real económica, ¿no? Claro. Una de las alternativas, por ejemplo, puede ser la reducción de servicios o la eliminación, ¿por qué no?, de algunos servicios o recorridos. Sí, puede ser, pero a ver, lo que le quiero decir es, si hoy el servicio se está haciendo es porque tiene alguna razón de ser, digamos, independientemente de que hoy puede haber servicios que tengan más asistencia que otros. Obviamente que hay usuarios que lo utilizan y que en definitiva hacen a la gestión normal de que el colectivo pase, porque realmente hay gente que lo necesita. El transporte público de pasajeros es el servicio más masivo de movilidad urbana que existe en cualquier lugar del mundo, digamos, y esto tiene que ver con un diseño que normalmente lo hace la autoridad competente, lo hacen básicamente la participación de vecinales. Paraná tiene una experiencia de una transformación hecha hace poco tiempo y donde tuvo que modificarse en función de las necesidades y las demandas que obviamente las requerían los usuarios, ¿no? Sí. Por eso digo que es un cambio bastante importante de la visión de lo que se tiene que tener por el transporte público de pasajeros. Roberto, le agradecemos mucho. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Vamos a quedar seguramente en comunicación cuando se vayan conociendo más detalles. Hasta luego. Seguramente. Roberto Albizu, el referente de ERSA, para tratar de entender un poco cuánto tiene que ver aquello que se negocia con el Fondo Monetario Internacional con el momento en el que nosotros estamos esperando el colectivo, por ejemplo, y lo que pagamos. Y muchas variables que todavía no están definidas, ¿no? Claro. Cómo va a seguir la cuestión en cuanto a financiamiento del ámbito provincial, qué va a pasar con el municipio. Recordemos, y lo que mencionábamos recién, el boleto colectivo en la ciudad de Paraná lo regula el Consejo Deliberante, obviamente que habrá que ver en este marco de situación también qué es lo que plantean las empresas, claro, ¿no? Con el estudio porque de además costo, se aprobaron tarifas con un contexto, es otro, ahora, veremos.
esto está en permanente evolución. Por supuesto. Les recordamos, hay reuniones que se están manteniendo en estos momentos en Buenos Aires. Claro, incluso el BISU la comunicación la manteníamos en Buenos Aires justamente, donde obviamente las empresas buscan conocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede llegar a pasar en el escenario a partir de enero. Es nuestro tema del día, lo volveremos a desarrollar en un ratito nada más, pero también queremos saber qué es lo que opinan ustedes, cuáles son sus planteos, sus consultas, sus preguntas, por eso abrimos la vía de comunicación. Por supuesto, y los convocamos a Danisa Todoro y a Fabio Vides, que nos acompañan también en este mediodía. Chicos, ¿cómo les va? Buen mediodía. ¿Cómo andan?